Bienvenidos al cuarto encuentro. Hoy vamos a charlar sobre el proceso de descolonización y el concepto de tercer mundo. Para esto, primero vamos a proponer una apertura de la clase en donde se van a recuperar los contenidos vistos en la clase anterior en relación a las causas y las consecuencias de la Guerra Fría, para luego ya sí profundizar en el análisis sobre el proceso de descolonización y la visibilidad del tercer mundo. Em, Como bien vengo haciendo en las clases, voy a plantear un breve contexto histórico, siempre posicionado desde la lógica historiográfica de Eric Hobsbawm, para que los chicos tengan eh, un contexto histórico breve, simple y como introductorio al tema. Eh, Luego del contexto, yo planteo la primera actividad, que son dos preguntas sencillas, dos buenas preguntas, digamos, en donde la primera va a consistir en qué se entiende por el término descolonizar. Si bien durante toda la educación secundaria vemos el término eh, colonial, eh, ahora venimos a romper con este concepto para proponer el de descolonizar, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta va un poco para ver qué entienden por esto, ¿no? En relación tanto al término colonial, como acá pongo, ¿no? Que los chicos tomen como referencia lo visto en años anteriores en relación al término. A ver qué ideas podemos sacar y qué aproximaciones podemos hacer. Y como segunda pregunta, planteo cómo imaginan la idea de visibilizar al tercer mundo, tomando como referencia la lógica de un mundo bipolar. Como bien venimos planteando en las clases anteriores, esta idea, esta lógica de un mundo bipolar, ¿no? De un primer mundo liderado por Estados Unidos, un segundo mundo liderado por el bloque comunista, ¿no? De la Unión Soviética. Y bueno, ahora aparece esta idea del tercer mundo, ¿no? ¿Qué es el tercer mundo? ¿Qué imaginamos como tercer mundo? Es un poco también a forma de introducción para ver qué piensan, qué imaginan los chicos. Em, Luego ya sí, sobre el desarrollo, yo lo que planteo en esta clase va a ser una narrativa visual, en donde lo voy a titular El poder de la imagen, ya que creo que si bien la construcción del pensamiento histórico mayormente se da a partir de documentos escritos, eh, creo que una buena alternativa para esta construcción del pensamiento histórico es la imagen, ¿no? Entonces, a partir de tres o cuatro imágenes, planteo de desarrollar lo que va a ser el contenido de la clase. Una primera imagen mostrando de forma introductoria lo que va a ser la descolonización y el tercer mundo, los principales líderes eh, anticoloniales, antiimperialistas, y luego ya sí una breve descripción de lo que fue el proceso de descolonización, en qué año se dio, cómo se transformó en uno de los fenómenos más importantes del siglo XX, ¿no? Los nombres de los principales líderes para que los chicos vayan poniéndole un rostro, ¿no? Una cara al proceso de descolonización. Eh, Nuevamente una reseña a Eric Hobsbawm y ver cómo denominó él el término descolonización, ¿no? Un proceso que a partir de 1940 llevan adelante tanto las naciones africanas como asiáticas para obtener su independencia del dominio directo o indirecto ejercido por las potencias desde el siglo XIX. Luego de esta breve definición que nos ofrece Eric Hobsbawm, ya sí vamos a entrar en lo que va a ser el detalle de la imagen, ¿no? Acá planteo que estos líderes que lucharon contra el colonialismo tuvieron en su mayoría una formación de tipo occidental, ¿no? Ellos vienen de la élite africana, de la élite asiática, aunque eso no los inhibió a confrontar a ese mismo occidentalismo imperial del que ellos fueron parte. Eh, Además, acá explico, ¿no? Recordemos que los principales países que conservaban colonias en África y Asia eran las viejas potencias económicas que luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron prácticamente destruidas.
¿no? Tanto Inglaterra, Francia, Italia. También se va a encontrar Estados Unidos, Alemania, bueno, etcétera, ¿no? Eh, y acá un poco explicar, ¿no? esta idea de las vestimentas, de cómo se vestían estos líderes, que en las fotos se puede ver, ¿no? Con turbantes, con ropas que no son cotidianas a la vista de la vida occidental, y que en ese momento se lo veía como una forma de atraso, ¿no? Una civilización que estaba atrasada. Que explico, ¿no? Cómo lograron confrontar y vencer a los supuestamente países avanzados. Eh, Luego ya así empiezo a explicar un poco más en profundidad cómo se va a dar el proceso de descolonización tanto en Asia Oriental como en Asia Central, ¿no? De forma breve para que los chicos puedan tener un panorama de cómo se da, cuáles son los puntos más importantes para saber. Luego una breve cómo se relaciona con la Guerra Fría, ¿no? En esta idea de que si bien tanto Estados Unidos y la Unión Soviética no van a tener una confrontación directa, sí va a ser a través de distintos países, ¿no? Y bueno, durante el proceso de descolonización eso se ve constantemente, ¿no? Como Estados Unidos va a apoyar a un sector y la Unión Soviética rápidamente va a apoyar al bloque contrario. Eh, Quizás eh, el conflicto más importante en donde se ve esto es en la guerra de Vietnam, ¿no? Que acá hacemos una breve referencia, ¿no? Luego, bueno, el proceso de descolonización de África, ¿no? Mostrando una foto de cómo acá luego del conflicto de Algeria con Francia, cómo se da la victoria de la República, la República Argelina, luego de vencer a las tropas francesas, como la gente sale a la calle festejando, ¿no? Con las propias tropas de haber vencido a la resistencia francesa occidental. Acá explico, ¿no? Que el caso más destacado de esta independencia africana, que en gran parte se fue dando por procesos pacíficos, ¿no? Más diplomáticos, pero en el caso de Argelia no se va a poder llevar por una vía diplomática, ya que Francia va a insistir militarmente, a diferencia de Inglaterra y Estados Unidos, que ellos van a empezar a dominar, pero desde otro lado. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante con las nuevas formas de imperialismo. Pero quise remarcar este caso para contraponer justamente como con las nuevas formas de imperialismo. Por eso a los chicos les explico un poco cómo va a ser este caso, ¿no? De Argelia con Francia, para luego explicar las nuevas formas de imperialismo. Eh, Luego, bueno, ya entramos en la temática del tercer mundo, ¿no? Acá de título yo pongo visibilizando al tercer mundo, y la primera imagen es un mapa, ¿no? Para que los chicos puedan ver cómo se va a repartir el mundo en este proceso de descolonización, ¿no? En verde, eh, retratando a todos los países del primer mundo, ¿no? Se puede ver Estados Unidos, todo el continente, eh, todo el sector norte de lo que va a ser el continente americano, y todo el bloque occidental de lo que va a ser Europa, que hay que recordar que gracias al plan Marshall que impulsa a Estados Unidos, se reconstruyen las viejas potencias económicas, acá se ven marcadas, ¿no? Donde se encuentra España, Inglaterra, Francia, Alemania, y todo lo que va a ser apoyado por el bloque este. Eh, y acá en lo que explico básicamente es la imagen, ¿no? En verde qué países se encuentran, en amarillo qué países se encuentran, y en rojo esto, esta lógica de tercer mundo, a la que explico las características principales, en qué año se dan, cuáles son los puntos más importantes.
Y acá bien, como había explicado antes, ¿no? Las nuevas formas de imperialismo, la dependencia económica y una imagen de una trampa para ratones con dólares. Que se podría explicar eh, tranquilamente para la actualidad, eh, pero bueno, acá eh, un breve enunciado para entender un poco estas nuevas formas, ¿no? Que en resumen es que en paralelo a este proceso de descolonización, las potencias económicas, mayormente Estados Unidos e Inglaterra, van a manifestar una nueva forma de dominación en relación a la etapa de dominio del imperialismo en el siglo XIX, ¿no? Es decir, ya no va a hacer falta la dominación territorial con su elevado gasto militar y su gasto de vidas, que eso se va a ver retratado en la mano de obra. Hay que recordar que en momentos de guerra se manda eh, a, a los civiles a la guerra, ¿no? Y eso hace que se pierda mano de obra. Entonces entienden que ya no hace falta la dominación territorial porque realmente tiene muchos gastos y que se puede dominar tranquilamente a otra nación a través del poder económico, que es un poco de lo que se ve hoy en día, ¿no? Con las grandes empresas multinacionales y todo este, eh, todo este proceso que se va a dar en la segunda etapa del siglo XX. Luego, como actividad número 2, yo propongo que se formen grupos de hasta 4 integrantes y una serie de preguntas para discutir en clase. La primera es mencione las principales características del proceso de descolonización. La 2 defina las nuevas formas de imperialismo, qué países lo impulsaron, explique el significado del concepto tercer mundo, luego relaciónelo con el proceso de Guerra Fría. Son todas preguntas que yo he ido explicando a lo largo de la narrativa visual, para que los chicos puedan fijar, ¿no?, los conocimientos más importantes y que se los voy a pedir ya en el punto 4 que realicen un instrumento que colabore a la comprensión, ¿no? Puede ser en forma de esquema, cronología o red conceptual, en donde plasmen las características principales del proceso de descolonización y de la visibilización del tercer mundo. Para el punto 4, prácticamente que ellos hagan un resumen eh, en forma de esquema, cronología, como algo que quede más cómodo, que les sirva al momento de la evaluación. Y como cierre, ya casi planteo una tarea un poco más compleja para los chicos, ya que lo que les pido es que elaboren su propia narrativa visual. Ya como tarea para la casa, ¿no?, para la próxima clase, ellos deberán escoger alguna, puede ser una, pueden ser dos, tres, hasta cuatro imágenes y realicen una breve narrativa visual sobre el proceso de descolonización o sobre el concepto de tercer mundo. Eh, y acá les explico, ¿no?, que bueno, utilicen una serie de imágenes, máxima 4, mínimo 2, y construyan una narrativa visual en forma de rompecabezas que reconstruya la temática analizada. Es para que, bueno, ellos vean que hay otras formas de estudiar, hay otras formas de construir el pensamiento histórico y que a través de las imágenes se puede reconstruir una temática. Que las imágenes no son solamente fotos que están puestas y son vacías, sino que todo lo contrario, que a través de una imagen uno puede entender un contexto, una situación y hasta un problema histórico. Bueno, esto es lo que planteo para la clase 4. Nos vemos en la próxima clase.